Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a todos los que se acercan en este jueves cuando estamos en vivo o cualquier día, cualquier hora, cuando lo ven las repeticiones en YouTube. Bienvenidos a todos, qué gusto volver a encontrarnos aquí en nuestro encuentro semanal de Raíces de Sefarad, cada semana con un tema buenísimo, importante, interesante, y hoy no va a ser la excepción. Antes de meternos en el tema, te saludo Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, qué gusto, qué tan grande es estar acá cada semana y recibirlos y presentar unos temas que, como decimos cada semana, nos entusiasman mucho y este no es la excepción. No, estos son días que vamos a estar dando muchas vueltas por la zona de Aragón, ya vamos a contar por qué. Vamos primero, como siempre, a agradecer a aquellos que se acercan en cada momento a escuchar estas presentaciones, tanto en vivo como los que escuchan después. Por supuesto, les agradecemos cuando ponen me gusta, cuando se suscriben. Ahora les voy a contar algunas cosas que van a ver la importancia de suscribirse. Y todo esto es gratis, así que háganlo, nos van a ayudar y ayudan a la cultura sefaradí porque así la difundimos mucho más. Así como agradecemos a los conferenciantes que voluntariamente y en forma honoraria, nadie cobra, no cobran ningún honorario, se acercan a acercarnos su saber y entender. Y antes de pasar a lo que hay esta semana, quería contarles un par de novedades. La primera es que hasta ahora, cuando alguien entraba en YouTube con un teléfono o en Instagram, la pantalla era pequeñita. Y ahora, a partir de ahora, se puede entrar y se ve mucho mejor, se ve completo. Así que esta es una de las mejoras. Lo que quería contarles es que van a encontrar que en YouTube va a estar programado dos veces, uno para móvil y uno para las computadoras en el formato tradicional. Por supuesto, pueden entrar por donde les gustan en cualquiera de las dos formas. Esto es una de las novedades. La otra de las novedades es que ya vamos a hablar hoy de Calatayud y de Javier Bona López. Bueno, él ha desarrollado, ha producido un podcast de 50 capítulos que los van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube cada lunes. A lo largo de todo el año va a estar cada lunes un podcast nuevo donde va a contar historias que, bueno, se van a entusiasmar seguramente cuando lo escuchen ahora en un momento, porque la verdad que Calatayud da mucho, mucho para hablar. Así que ya saben, el lunes el primer capítulo y cada lunes, más o menos a las 11 de la mañana, hora argentina, es que se va a estrenar cada uno de los capítulos. Ahora sí, Lili, contanos qué es lo que viene esta semana. Bueno, como cada semana nos encontramos los domingos al mediodía, hora de Argentina, en nuestro programa Encontros de Al-Had. Esta vez vamos a hablar de un traslador ladino automático colaborativo. ¿Es posible? Esto quiere decir un traductor de ladino automático y con colaboración de todos. ¿Esto será posible? Claro, nuestro programa es en ladino, por eso está escrito así. Como siempre, estamos en vivo. Nuestra anfitriona, Balabaya, será Jenny Loneri Franco de la asociación Aquí Estamos y sus invitados, Sara Jiménez y Lionel Cohen, que nos van a contar sobre este traductor. Así que los esperamos. Y el próximo jueves vamos a tener Los Judíos de Zaragoza con el profesor Álvaro López Asensio. Y bueno, los esperamos el domingo y el jueves con mucho entusiasmo porque siempre los temas nos gustan mucho. No es casualidad que estemos hablando hoy de Calatayud, luego de Zaragoza. Todas estas son juderías de Aragón, porque en febrero, tanto Liliana como yo, vamos a estar visitando esas juderías. Así que en los próximos meses prepárense que vamos a generar muchísimo material como para conocer estos lugares por donde pasaron los judíos y dejaron huella. Así que ya tendrán más noticias de estas y otras juderías de Aragón. Y vamos entonces a lo que tenemos para hoy. Y vamos al tema de hoy.
con Calatayud en el mapa de Sefarad, y nos acompaña Javier Bona López. Él es arqueólogo, historiador y divulgador cultural. Ha dedicado décadas a la protección, difusión y recuperación del patrimonio hispano-judío en Aragón, especialmente en Tarazona y Calatayud. Durante muchos años fue presidente del Centro de Estudios Turiocenses y ha sido coordinador de filiales de la institución Fernando el Católico, así como gerente del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza. También fue presidente de Tarbut Sefarad Calatayud y miembro fundador de la Asociación de Amigos de la Cultura Judía de Tarazona, Moshe de Portela. Además, coordinó Espacio Sefarad en la Diputación de Zaragoza y ha colaborado con el Heraldo de Aragón, el Aragón Radio, el Periódico de Aragón y Radio Ser Tarazona, entre otros medios. Javier ha impulsado proyectos innovadores de reconstrucción visual e histórica mediante nuevas tecnologías como Historias de Calatayud y Tarazona en pocos minutos a través de sus canales de YouTube, Facebook e Instagram. Es también autor de diversas obras dedicadas a recuperar voces olvidadas, entre ellas La Judería Medieval de Tarazona, La Judería de Calatayud, Inteligencia Artificial aplicada al patrimonio y Maderuela, Ecos de Moncayo. Así que lo vamos a recibir. Hola Javier. Salón, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenidos vosotros y bienvenido yo, porque es para mí una suerte estar en vuestro programa. Después de tantos años nunca había podido estar, pero hoy me siento como en mi casa, como en familia, porque siempre quiero contarlo y mi experiencia con los sefardíes ha sido maravillosa. Y ahí tengo amigos personales como Adi Gamiel de la familia Castel o Luca Ascoli de la familia El Constantini, una de las más importantes que hubo en Calatayud, o Michel Azarías, que también vino a Calatayud a sacarse el DNI, y muchos otros que por el mundo que han contactado, tengo relación con ellos también por internet, y es solo una curiosidad. Cuando hace unos años vinieron los Castel a Calatayud, fuimos con la asociación de vecinos a recibirlos y les organizamos unos jalás con chocolate y se mezclaron los miembros del barrio con los que venían de los Castel, la familia Castel, que es una familia que salió en principio probablemente de Calatayud, aunque se discute, pero aquí hubo en Calatayud desde luego Castels muy importantes. Y la verdad es que yo no sabía distinguirlos a unos de los otros. No, qué linda historia, qué maravilloso. La verdad que, bueno, para nosotros también es un gusto, conocemos de tu trabajo, hemos publicado algún artículo que nos has enviado, así que para nosotros hoy recibirte también es un gran placer. Pues muchísimas gracias. Y lo primero, agradeceros a vosotros, a Centro Cultural Sefarad, a Marcelo y Liliana, como profesionales de este mundo, para mí la enorme oportunidad que me dais de defender a Calatayud para dar a conocer su historia, porque aunque tiene la paradoja de ser uno de los lugares más estudiados y más publicados probablemente de todas las juderías de España, también es a la vez una de las más desconocidas, porque el trabajo científico es muy importante, el trabajo en archivos, el trabajo del arqueólogo, pero si se queda solo en libros o en archivos o en excavaciones que no salen o no ven la luz al público en general, ese es mi trabajo, el que más creo ahora mismo y el que yo quiero hacer, es una forma, como con los podcasts o con los libros que he hecho, de llegar al público para que ese pasado no se quede oculto. Y Calatayud es un ejemplo de ello, precisamente, ¿no? Y estoy seguro que hoy estaremos dándole un empujoncito a esto, un envión para que ayude a esta promoción de lo que es la presencia judía en Calatayud, que como decimos siempre, no es solo la historia de los judíos o de los sefaradíes, los descendientes de esos judíos, sino que es la historia de los propios españoles y de los propios vecinos de Calatayud. Qué gran verdad, porque eso es lo primero que digo siempre cuando hablo con la gente o doy una conferencia. Eran judíos muy importantes, eran hispanojudíos, luego sefardíes en el exilio, pero eran bilbilitanos, eran turiasonenses, algunos vivían aquí desde época romana. Entonces, es difícil de separarlos y para mí es como si fueran familia. Yo tengo el apellido Bona, que a veces salen los repertorios sefardíes. Mi familia no tengo yo constancia, pero mi corazón me dice que yo reconozco a personas y al mundo sefardí como algo propio. Y eso me ha llevado a hacer este trabajo, el de los podcasts, que yo os quiero agradecer enormemente,
que vayáis a publicarlos en YouTube, porque creo que es un trabajo que debe llegar a cuanta más gente mejor, porque merece la pena, lo mismo que la historia de este rabino, Isaac ben Moshe Sarama, que es un personaje que yo creo que hay que reivindicar y dar a conocer en el mundo actual, el último rabino de Calatayud, pero también el último rabino de Sefarad. De eso hablaremos al final. Pero decir que todo esto lo hemos hecho por una razón. Yo personalmente es para apoyar a Calatayud en la entrada en la red de juderías de España, para que esta vez que volvemos a presentarnos tenga una razón de ser y que además incluso pues los turiasoneses que ya están en su día, propusimos nosotros en la asociación de ya entrar, pues hoy Calatayud se lo merece. Calatayud no solamente porque la calificaban ellos mismos como una de las juderías más bellas de Sefarad, protegida por una serie de montañas y de castillos, enorme, grande, dispersa, como decía Perfet Seset, que algunos no llegaban a las sinagogas, y hubo muchas sinagogas, luego hablaremos de eso, pero el ayuntamiento está muy interesado, el alcalde, y yo quiero dar las gracias al ayuntamiento, porque están luchando a brazo partido para que Calatayud, con toda su historia, entre en la red de juderías, porque es un acto de justicia histórica. A José Manuel Aranda, el alcalde, a José Manuel Jimeno de urbanismo, a Olga, a la de turismo, y a Pilar Trell, a Luca Ascoli, al Constantini, al barrio de Consolación y sobre todo a la red de juderías, que nos ha recibido con mucho cariño esta vez la documentación, el proyecto cuando vinieron a visitarnos, y para nosotros es fundamental porque es una forma de dar a conocer después y de recuperar el barrio, uno de los más importantes de Aragón, del Reino de Aragón, el segundo más importante, y por una razón, hay que explicarlo. Cuando se hace la disputa de Tortosa, el rey, como era tonto, y el Papa tampoco, ya imagináis quién tuvo que pagar los gastos, ¿verdad? Los propios judíos. Subieron a 450 y Calatayud quedó la segunda después de Zaragoza, que pagó 140, y Calatayud 106, y Huesca la siguiente 30. Imaginaos la importancia de Calatayud, es la segunda más importante del Reino de Aragón y una de las más cultas, ciudades prudentes, ciudad que ahora voy a comentar otro dato de la ciudad que desconocíamos, que viene ya su época desde la época de Al-Ándalus. Aquí tenemos una maravillosa lápida que dice: esta es la tumba de Samuel Bar Solomo. Descanse su alma en el haz de los vivientes, con los que duermen en Hebrón. Partió del mundo en el año 919 y en el mes de Marwan de octubre. O sea, ya había una piedra que habla. Esta piedra habla. Nos cuenta que hay una comunidad judía establecida en Calatayud importante, con sus estructuras, capaz de tener una persona de hacer una inscripción como esta y otras más que nacieron y se perdieron. Un cementerio, o sea, hay una comunidad importante. Esta lápida se descubrió en el siglo XIX, pero es una lápida que tiene una historia fascinante. Se descubrió aquí y se llevó por la padrecita, se llevó a estudiar porque nadie sabía lo que ponía, ni tenían ni idea, a París, o sea, a Madrid. En la Academia de la Historia tampoco la supieron traducir, la llevaron a París y allí sí consiguieron traducirla. Y la volvieron a traer a Calatayud otra vez y en ese ínterin se perdió. Pero afortunadamente tenemos una fotografía y una historia maravillosa que contar, que no solamente fue esa, sino otras inscripciones más que aparecieron después, que se perdieron, y otra que está empotrada en la pared de la iglesia de la Peña, porque era la parte donde estaba el cementerio islámico. El cementerio, vamos a decir, de época cristiana, de época medieval, está en lo que se llama el Barranco de las Pozas, estaba y sigue estando algunos restos todavía allí. Yo te propongo, Javier, que empecemos a conocer la aljama y vamos metiendo estas cosas tan interesantes en el desarrollo de conocer que había. Muy bien. Pues mira, la aljama tenemos que hablar de ella porque hemos descubierto hace muy poquito un dato que desconocíamos. Y es que hemos encontrado un responsable, el 129, nada menos que de Simón Ben Semadurán, donde habla de una cosa rarísima sobre los sueños, en las interpretaciones de los sueños. El 129 es sobre la validez de una excomunión, ¿no?, recibida en un sueño. Entonces hay un debate sobre un señor que se llama Todros Indarwan, que es nada menos que seguidor y su maestro es Isaac Perfet, de bendita memoria, dice el texto. Y aquí se discute sobre
ese sueño. Pero hay una frase que dice Durán que es definitiva y dice: ¿y tú oíste del sabio médico don Todros Indarwan, uno de los notables de la comunidad de Calatayud, que es ciudad y madre en Israel? Este era discípulo de Isaac Perfet. Cuando Simón Durán vivía en casa de su suegro, John Jonas, oyó contar este sueño y vinieron a Calatayud para poder deshacer este sueño. Y entre ellos existió otro rabino muy importante en Calatayud que nació aquí, que es Moshe Gabay, de joven. Lo que quiere decir esto es nada menos que este título que le otorga Durán, como luego lo hace en otras ciudades, significa que la ciudad se estudia por muchísima gente porque no sabemos exactamente el número de sinagogas que hubo. Bauer dice que hubo 7 sinagogas, Neumann dice que 7, Magdalena Nondedeu dice que 10 centros de culto y estudio, o sea, 3 sinagogas mayores, la mayor, la menor, la de Yucea Bencabra, 3 madrazas, la mayor, la de Caína y Farí, 4 oratorios o más, en fin, las cofradías como Sembrolín, Cofradía Midrash. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que aquí había muchísimo potencial, muchísimo interés, una cultura y una comunidad muy intelectual, muy competente, muy perfecta en el sentido del respeto de la ley. Era un lugar que consideró trasladarse nada menos que Isaac Perfet a vivir a Calatayud. Al final no vino, pero sabemos que este título en España solamente lo tiene Toledo y Argel y Salónica y Constantinopla y Venecia. Lo que quiere decir y confirma es que tiene una ciudad, una sólida infraestructura institucional, una élite culta y piadosa, conexiones con las máximas autoridades rabínicas de la época y un reconocimiento internacional. Eso es, para empezar, Calatayud en época judía. Adelante, adelante, Javier. Seguimos. Sí, adelante. Aquí las ciudades no tienen constancia si no tenemos los habitantes y hay que humanizar. Los relatos que yo he escrito han sido para humanizar al pueblo judío, a nuestros hispanos judíos, ¿no? Porque siempre es un poco hablar de ellos sin conocerlos. La verdad es que no trasciende. Hay que humanizarlos para que la gente los entienda. Y entonces, por ejemplo, la mano mayor, la mano menor, la mano media, como se distribuían ellos, pero hay una parte muy importante de esa señal que son los judíos francos. Los judíos francos en Aragón eran 5 según los estudios de Asunción Blasco, pero en Calatayud tenemos 3. Los Aventalica, los Abendahuet y los Alconstantini, que son a perpetuidad. O sea, familias importantísimas. Y a partir de aquí, pues lo que podemos hacer es describir, como decía Perfet Sesset, era una gran ciudad amplia, dispersa, en la que muchos de los que vivían en calles alejadas no llegaban siempre a la sinagoga y que era bastante más fácil llegar lo que eran los días sábados y fiestas de lo que se complementaba esta ciudad. Con 10 barrios, 4 puertas, 2 castillos propiedad de los judíos, una ciudad dentro de otra, carnicerías, posadas, absolutamente todo lo que se puede pedir en una ciudad de este tipo. Y lo más importante era su situación. El contexto de Calatayud es la unión desde Al-Ándalus por Toledo hacia la zona de Lenares en Madrid y el paso para ir a Zaragoza. Y Calatayud se cree que como ciudad se crea en época islámica. Lo que ocurre es que aquí hay una ciudad romana que se llama Bilbilis, que es muy antigua y que se abandona probablemente por problemas con el agua, y la ciudad se traslada a unos baños que llaman Aquae Biblitanos, muy cerca del castillo de lo que se llamara luego Castillo de la Martina, que le llamaban los judíos de Constant, y ahí es donde encontraríamos un primer lugar, porque existe Herbert González Zinla, una teoría en la que dice que lo mismo que pasó en León, aquí pudo haber judíos ya en el siglo V, siglo VI, una élite que forjaba el hierro, como en época celtibérica hacían aquí los celtíberos, y que en épocas de asonada y en problemas alrededor de ese castillo, que le llamaron, siempre se ha defendido la teoría de Calat Ayub, castillo de Ayub, pero este Ayub, cuando llegan los musulmanes aquí, en el 716, el tal Lahmi, que es familia de Tarik, sobrino de Tarik,
que solamente vivió 6 meses, o sea, estuvo en el poder 6 meses, es imposible que construyera una ciudad. El único castillo que existía es el de los judíos. Y ahora viene la teoría de que siempre se ha defendido que era un hombre que venía desde época medieval, pero probablemente es mucho más antiguo y probablemente el origen sea judío. Hay una confusión entre Ayub en árabe y Ayub Job. O sea, que podría ser, como dice Herbert y otros autores, perfectamente que el castillo tuviera un origen judío. Y ese sería el de Constant o de Doña Martina. Con la Torre Mocha, cuando llega Alfonso I el Batallador, pasan a ser propiedad de los judíos de Calatayud, y en el castillo de Constant está la cárcel y están los servicios que los judíos van a necesitar, incluso una leona que le mandó el rey desde Huesca, que tuvieron que mantener durante mucho tiempo. O sea, Calatayud es una ciudad dentro de una ciudad, cerrada por 4 puertas, siempre se ha dicho que hay 9 barrios, pero hay uno más, que es un barrio que se expandió, que es el Barrio Nuevo, que algunos no creen que existiera ese lugar, o sea, que no fuese arqueológicamente real, sino que estuviera con la Guerra de los Pedros en 1362 se destruye la judería y se destruye gran parte de la ciudad, pero las excavaciones no mienten, y allí hay un barrio nuevo con 9 casas, que yo le hemos llamado la Pompeya judía de Calatayud, con 8 casas espectaculares, excavadas con materiales arqueológicos riquísimos que nunca habían salido en la ciudad, y con una plaza de más de 25 metros y con un posible oratorio privado. Y dentro de las casas, que se ve perfectamente la destrucción, porque ese lugar se ataca en julio de 1362 por parte de los castellanos, primero esa judería externa, y las casas, las paredes se hunden, el tejado se hunde y lo que había dentro se queda allí. Y los arqueólogos lo que encontraron en esas casas fue januquilla. La arqueología tiene mucho que decir en Calatayud. Esos materiales se guardan en el Museo de la Ciudad de Bilbilis y algún día se podrán exponer tanto en el museo como en algún día, si se hace un centro de interpretación de arqueología y de la memoria de los judíos de Calatayud y de esa Carama, o bien en la casa del rabino que compró el ayuntamiento, o bien en la propia sinagoga que actualmente está en fase de restauración. La consolidación y el crecimiento de la ciudad más importante fue entre el siglo XIII y el siglo XIV. Se ha hablado mucho de los habitantes que pudo haber. En 1397, 197 fuegos, o sea, el 12%, 12,5% de la población, y en 1405, 1584 fuegos, lo cual se incrementó en 222, que son, como decir, casas, o sea que casi llegaban a entre 800 y 1000 personas. Una judería que llegó casi a tener el 20% de la población de la ciudad. La mano mayor, la mano menor y la mano intermedia, las 3 manos, pues se distribuían en la ciudad y tenían una importancia tremenda en la gestión de la judería y de los barrios en sí mismos. Que, como digo, hay 9 barrios y entre ellos uno muy interesante, que es el barrio de la Coracha, que estaría al lado de la Puerta Zuriaga, por donde se salía el barrio hacia lo que era el cementerio del Barranco de las Pozas, y hemos descubierto recientemente también probablemente que allí existió una torre Coracha y que probablemente no sea el nombre, porque allí estaban precisamente las carnicerías y la cofradía de la sopa, y donde se trabajaban probablemente los cueros para ropa y también para otro tipo de elementos, y también incluso para poder fabricar libros, que es muy importante para la fabricación de libros y pergaminos en Calatayud, toda una historia impresionante. Pero allí estaban las carnicerías, y esa torre Coracha, que aún quedan restos y en los años 20 se vean fotos de ella, era la que gestionaba probablemente las torres Corachas el acceso del agua al barrio de la Judería por el barrio de las Pozas. Tenemos Burgimalaco, que es el barrio más antiguo de la ciudad. Tenemos el barrio Alto, el barrio de la Sinagoga, el barrio de la Torre Mocha, el barrio de entrada a la Judería por la Puerta de San Andrés o Pulsada del Rey. Tenemos lo que ya sería otra parte del barrio muy interesante llamado Barrio Clamado del 14 o el barrio del Postigo de la Torre Mocha. Y a mí uno de los que más me gustan, y que es donde puse al personaje de Albilbilí, de los podcasts, a vivir en una zona que se llama La Paprota, que es una zona de casas cueva, que se conserva todavía y que está documentado perfectamente el uso de esas casas en época judía. Y la verdad es que era extensa, y siempre digo una broma, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar el tema de la judería de Tarazona,
me pareció muy importante y evidentemente lo es, ¿no? Y me pareció fascinante. Encontramos documentos, estudio de protocolos, pero cuando vine a Calatayud me enamoré de esta ciudad y vi de esta judería por muchos de los autores que han trabajado en ella. Es que siempre digo la broma de que el barrio de la Judería de Tarazona cabe en un barrio de Calatayud. Y eso es una cosa que es muy grande, es muy extenso, está muy protegido por los castillos y por las montañas. Y todo esto que rodea la ciudad, pues le da una idea de ciudad dentro de una ciudad que aislaba, pero a la vez protegía. Y los oficios, pues hubo de todo. Allí tengo uno de los podcasts que son los oficios, los olores de la judería, y ahí podemos encontrar todo tipo, desde plateros hasta zapateros, trabajadores de todo tipo en la tierra también. Tenemos a grandes propietarios de fincas, entre ellos los Constantín, los Enforna, sobre todo dedicados a la producción de vino. En fin, sería para hablar muchas horas, pero no lo voy a hacer porque sería aburrido. Solamente es una invitación para que vengáis a verlo. Burgimalaco, Villanueva Judía, Barranco Alto, La Coracha, Sinagoga Mayor, La Paprota, la Torre Mocha, el 14 y la entrada a la Judería. Lo que sí me quiero parar es en este nombre, la Villanueva Judía. Ese nombre, que corresponde actualmente a la zona de la Jolea y la Plaza de la Higuera, tiene dos historias fantásticas, dos historias que realmente conmueven. Una de ellas es la familia de los Pasagón, que se convirtieron en el cristianismo bajo el nombre de los Pérez, o sea, los López de Villanueva. Esta familia sufrió una persecución de la Inquisición y uno de los abuelos fue quemado en la hoguera. Y salieron a Zaragoza, tuvieron una trapería y finalmente se marcharon a Francia, a Burdeos. Y al final, la abuela y la madre se fueron al castillo de Montaigne y su hija, Antoniette Loup de Villanueva, se casó y tuvo un hijo que se llamó Michel de Montaigne. Por si no sabían ustedes, ese filósofo francés tan importante en el Renacimiento y cuya educación de la madre, aunque probablemente él nunca lo llegó a saber, que era de su familia o se mantuvo muy en secreto, muchas de el que se y todos los ensayos probablemente vienen de esta tradición judía, de su familia conversa, pero los Pasagón fueron una de las familias más importantes con los Lupiel, los Alconstantini, en Calatayud, y no quería dejar de citar esta historia. Y otra muy bonita es que en las finales del siglo de los años 60-70 apareció un señor vestido con traje, con sombrero, en la Plaza de la Jolea, que ahora está prácticamente muy poca gente vive, pero entonces eran como ciudades, estaban llenas de gente, y había un señor que llamaba Chuleva, que tenía un taller, se reunía medio barrio allí hablando, y apareció este señor muy educado y les preguntó, por favor, ¿me pueden ustedes informar dónde está la Plaza de la Figuera y dónde vivieron los Abencabra y los Santángel? Porque es que mi familia vivía aquí. Yo vengo desde Tel Aviv, soy profesor universitario y vengo siguiendo los rastros de mi apellido, que nunca llegamos a conocer. Y claro, le acompañaron a la casa y él se guiaba por los nombres de las personas, de esas familias que ellos no conocían, pero sabía que daba la sombra de la torre de Santa María hacia la casa donde él estaba, y llegaron a la puerta de la casa y hay un testigo que lo ha contado esto, también está en los podcasts. Llamaron a la puerta y le dijo, mira, este señor viene a ver tu casa. Y el otro pues empezó a explicarle cómo era, y la mujer dice, pues usted estaba aquí antes o conoce esta casa. Dice, no, pero es la de mis antepasados. Y sacó la kipá y sacó la llave y le dijo, puedo hacer como un rezo y entrar. Y hizo como que abría la puerta, entró, subió y se emocionó. Y esa historia quedará también para los judíos del exilio y para los de Calatayud, porque si alguien tenía dudas de que lo de la llave es una cosa real, aquí tenemos los ejemplos y otro más, de una familia que guarda la llave de una casa de la judería de Calatayud, a través de una familia conversa que llegaron a ser grandes personajes en Santa María, y que luego a través de una familia, curiosamente de nombre Blanco, llegó hasta la familia que guarda actualmente esa llave. Esa llave se conserva hoy en Calatayud. O sea que con la que apareció también en la excavación del Barrio Nuevo, yo siempre he dicho pues que tenemos 3 llaves en Calatayud. Y para pasar a otra parte que os puede interesar, a los que nos escucháis, para mí es muy importante, y así lo hice en Tarazona cuando hice el Centro de Interpretación de la Cultura Judía Mosé de Portella. Era en el Centro de Interpretación, reconstruimos como una especie de pared, como si fuese un arco, o sea, perdón, el muro de las lamentaciones, y tú te acercabas y de manera sorprendente se iluminaba de pronto
la pared y aparecían todos los apellidos que están documentados de la judería, o están documentados en la judería de Tarazona, entre ellos Beniste, precisamente. Y aquí en Calatayud, pues dentro de todas las personas que no he nombrado, pero que me gustaría nombrar, de los que han investigado aquí en Calatayud, que han sido muchos y a los cuales les tenemos que agradecer toda esta información que estamos ahora utilizando, pues me gustaría recordar a la Fuente, a Bauer, a Fita, Isabel Millán, a Bayut, a Julián Millán, a Juan Antonio Souto, a Agustín San Miguel, a Herbert González Cisma, a Luca Alscoli, que también él es historiador, a Asunción Blasco, que he trabajado mucho en archivos. Los archivos de Calatayud son muy importantes y en otros lugares de Aragón, en la archivera también, aquí pone muchas facilidades María Eugenia. Y ha habido gente como precisamente los tres para mí más importantes, que es Asunción Blasco, Miguel Ángel Motis y Álvaro López Asensio. Los tres son los que más han investigado y los que más han publicado sobre todo este pasado judío. Desde luego, Asunción Blasco, con versos y asuntos económicos y la mujer, Miguel Ángel Motis, también en los archivos, también las investigaciones de personajes, de nombres, ha escrito 2 guías de la judería de Calatayud y el último libro publicado por el Centro de Estudios Biblitanos, que es la expulsión de los judíos de Calatayud, muy documentado y muy importante. Y también Álvarez López Asensio también lleva toda una vida publicando libros basados en los protocolos notariales, en la Inquisición, en los apellidos y linajes, en los hechos acaecidos con la Inquisición, en los decretos de los reyes, en los privilegios reales, y en uno que yo, por cierto, le recomendé, que ha tenido mucho éxito, que fue el de la cocina de Sefarad en Calatayud. Y también hay que nombrarlos porque gracias a ellos todo este trabajo se puede dar a la luz. Y uno de los que también hizo Álvaro López Asensio, y aparte de también Miguel Ángel Motis, es documentar los apellidos. Y claro, estamos hablando y hablando, pero hay que nombrarlos y hay que darlos a conocer precisamente a vosotros que sois sus antepasados. Vamos, muchos de ellos eran vuestros antepasados, ¿no? Y quiero nombrarlos. Por ejemplo, Selomo Parton, Ganat, el apellido Castelo, Alcastiel, los Abayud, los Azaría, los Bernardut, los Alconstantini, los Enforna, los Cohen, pero hay muchos más, como Aventilca, Abendahuet, Pasagón, Safartí, Abalid, La Papa, Lupiel, Nasán, Cogulla, Alasán, Abenbasat, Braheim el Huerto, Carruch, Abesoe, Celi, Levi, Ezi, Almulí, Azán, Execuo, Almolí, Alpastán, Abella, Candías, Jara, Endorrich, Jaim, Acrich, 14, Abalí, Pañero, Alazán, Truchas, Abendabat, Abinafia, Abencrespo, Abrullo, Alagón, Abella, Almosnino, Arruet, Benezra, Buenavida, Calo, Caro, Gorgonia, Gomezano, Jaim, Rosso y Samblet, entre otros muchos que no conocemos o que incluso estoy seguro que saldrán en documentos nuevos y que se publicarán algún día. Y como anécdota también os voy a contar con respecto a este hombre, a Gorgonia. Yo en este libro he publicado algunas de forma, es decir, como relato, ¿no? Recreado entre la ficción y la realidad. Y yo le dedico a este hombre, a Yehuda Gorgonia, el maestro del oculto, le dedico esto. Esta es su imagen en esta novela. Y os lo quiero contar porque hay un dato que me ha sorprendido mucho, así como los Alconstantini de Calatayud y en casi todas las casas de Calatayud con los documentos de la expulsión se encuentran libros de todo tipo, sobre todo religiosos. A Constantini 107 libros que se les confiscaron. Y sabemos, por unos documentos que hemos encontrado en la Biblioteca Nacional de Francia hace estos últimos años, que aquí en Calatayud se tradujo nada menos que el Almagesto. El Almagesto. 100 años. La familia Alconstantini. Lucas lo sabe bien. Escrita en pergamino. Increíble. La obra más importante. La empezó Trados Alconstantini, su abuelo, y lo terminó Mosè Alconstantini en 1476 en esta villa en Calatayud. Dijo, Dios guarde la villa. Es una obra impresionante, pero es una más de las que muchas que hubo en Calatayud. Muchas se han perdido, otras se conservan en universidades. Y por eso os quería comentar precisamente la de Gorgonia, que es a mí una de las que más me ha sorprendido en la investigación que he hecho para hacer este libro.
Este hombre se hizo un libro, tradujo un libro para él, relacionado con la filosofía de Aristóteles, y tradujo toda la obra, creo que es de Averroes, con respecto a Aristóteles, de su propio puño, la tradujo para su uso personal. Así consta en los documentos y además se conserva este libro. Pero es que la segunda parte que él puso en ese libro es el Zohar. Y es impresionante encontrar dos libros, o sea, en un mismo libro, dos partes tan diferentes como es la obra de Aristóteles y el Zohar. Y es una de las cosas curiosas que te puedes encontrar en Calatayud. Y por eso me sorprende y por eso os lo quiero contar, ¿no? Porque creo que es muy interesante y os recomiendo escuchar ese podcast sobre los libros ocultos de Calatayud y cómo explicar cómo se construían los libros, cómo se trabajaba y llevaban fama en la antigüedad los pergaminos de Calatayud, porque eran muy blancos, y cómo se fabricaban las tintas, cómo se hacían la forma del libro, cómo se hacían los armados, las decoraciones externas, cómo se perfumaban, cómo se protegían. Hay muchísimos detalles que dan los podcasts, que son hasta el tipo de leña que incluso que se utilizaba en las casas para unas cosas y para otras. Y por eso os recomiendo escuchar ese, y sobre todo otro de los importantes para mí es el último día en Calatayud, el 25 de julio de 1492. Cómo se despiden los judíos de su ciudad, cómo Arama va al frente y salen por la ciudad con algunos cristianos escuchando e intentando conversos y otros que simplemente tenían interés también en la expulsión, ¿no? O sea, que querían a los judíos, y algunos lloraban en las esquinas. Y todo ese proceso yo os recomiendo que lo escuchéis porque es muy interesante. Y saber también, por ejemplo, que cuando se hicieron esos inventarios de confiscación de libros, hay uno publicado por Encarnación Martín Padilla, que que me rompe el alma. Es el inventario de Selemón Ezzi. Más de 200 y pico objetos de todo tipo, la cama, una mesa de la cocina, unas ropas de su familia, de su madre, de color champán, libros, la comida. Y cuando él en uno de los podcasts relata esto, dice, pues sí, esa cama es donde nacieron mis hijos. En esa mesa nosotros celebrábamos el sábado. Esa ropa vieja de color champán la trajo mi madre de Francia. O sea, cada objeto tenía un significado y era una ruptura de vida. Y en ese programa precisamente le pregunta a Arama, cuando ya están en el barco y que se nace ese sentimiento de la nostalgia por Sefarad y ver esas costas alejarse, le pregunta a Solemón si le pregunta a Arama, ¿volveremos algún día? Y eso a mí realmente me pareció estremecedor. Y no quiero dejar de hablar de dos personajes finalmente muy importantes para nosotros, que es la familia Al-Constantini. Ha sido una constante en la ciudad, curioso, el Al-Constantini y el nombre de castillo de Constant o de los judíos, pero ya desde época muy antigua fueron asesores reales, financieros, traductores, médicos, estuvieron en la conquista de Sátiva, estuvieron negociando la conquista de Mallorca con el rey, que les dio precisamente ser judíos francos, y luego pues una larga saga de Al-Constantinis hasta los últimos, hasta Trados y Preciosa Santel, que tuvieron dos hijos, Mosé y Bonafós, y de esa familia que fueron al exilio por Navarra. Los Bonafós es la que desciende ahora Luca Ascoli, que es un buen amigo y además es una persona que es la que ha defendido a Calatayud en la entrada en la red de juderías de España. En la anterior vez que intentamos entrar, él es descendiente judío de Calatayud, por lo tanto expulsado, es culto, es historiador, y él defiende la entrada de Calatayud porque cree en todo lo que estamos haciendo aquí, y además es una persona noble y una persona que yo aprecio muchísimo por su cultura, y él ha trabajado y ha estudiado todas estas personas que he nombrado, ha escrito dos artículos impresionantes y unas conferencias que dimos aquí, donde hablo en la primera parte de toda la historia de su familia hasta la expulsión en 1492, y después la segunda parte de su familia, que tiene también tela marinera con negocios mercantes, grandes escritores, y uno desgraciadamente en Salónica, que tuvo una desgracia enorme en que en una noche perdió su mayor biblioteca, sus hijos y su mujer se quemaron, y
no, y tuvieron que marchar y al final llegaron a Italia, a Ancona, que es donde actualmente se conserva y donde vive la familia. Y quiero mandarle un saludo y darle fuerza para que con la próxima defensa que va a hacer de la red de juderías de Calatayud, pues tenga el valor que lo tendrá y la inteligencia como Arama que la tendrá para poder convencer a las personas que estén allí, porque Calatayud merece esa justicia. Y además quiero dar las gracias también ahora tanto al presidente de la red de juderías de España como al alcalde de Tarazona, que también se ha preocupado porque Calatayud esté interesado en que pueda entrar, y sobre todo a Iñaki Echeveste, el nuevo gerente, a la cual también le mando un saludo porque es una persona excelente, es una persona humana, es un excelente profesional, va a poner a las juderías en lo más alto que se puede poner, porque lo siente, él siente, viniendo de otro mundo completamente diferente, que es el de la gastronomía, lo que es la red de juderías, lo que son los sefardíes, lo que es la cultura hispano-judía. Lo siente de tal manera que yo, a veces cuando hablo con él, me emociono de ver cómo ha comprendido introspectivamente el comprender todo este mundo que no es fácil y darlo a conocer. Yo espero que algún día la Red Judicial de España y el Sefarad se declare patrimonio inmaterial y material por parte de la UNESCO. Y espero que en las ciudades que estamos entrando, ojalá pudiéramos entrar todas. Y todos luchando por un mismo objetivo. Sí, eran sefardíes o hispano-judíos en aquel momento, pero eran españoles, eran hispanos, habitantes de la península ibérica, no vamos a decir españoles propiamente dicho, no, pero eran de aquí, eran como nosotros, eran gente con su historia, gente muy culta y gente que trabajaba y que era tan importante su labor como la de cualquier otra persona. Y fue yo siempre lo he dicho, y ese verano en un artículo en el Heraldo de Aragón, en la contraportada que me hicieron, la palabra que destacó y dejó a todo el mundo flipando era que la expulsión de los judíos en España fue un gran error. Ese era el titular que yo di y lo que ellos quisieron poner. Y lo digo aquí y lo diré siempre. Fue el mayor error que cometió en aquel momento los Reyes Católicos, la expulsión. Y hablando de los Reyes Católicos, tampoco me puedo olvidar de otros de origen bilbilitano muy importantes para los Reyes Católicos, que fueron los que verdaderamente apoyaron a Colón para ir a América y descubrir América, que no era la reina Isabel ni Fernando el Católico. De esto podríamos hablar mucho, pero hoy no voy a hablar de Colón. Pero sí de Luis de Santángel. Luis de Santángel dicen que nació aquí, que nació en Valencia. Miguel Ángel Motis defiende que nació en Daroca. Lo que sí sabemos seguro es que su padre era de Calatayud y que con la disputa de Tortosa, nada menos que Noa Chinillo, se convirtió en Luis de Santángel. Y esas raíces, esa inteligencia, esa fortuna, que hubo grandes fortunas en Calatayud, muy importantes y prestamistas de muchísimo nivel, que dieron a reyes, construyeron castillos como los Abinacia, pues él convenció a la reina para que fuera Colón a América. Y la última palabra la tuvo él, porque dijo, si hace falta, lo pongo el dinero de mi bolsillo. Y así fue. 1.000.000 y pico, casi 200.000 maravedíes para el viaje, que él se arriesgó, le salió bien y se le devolvió el dinero, pero podía haber salido mal. Y el otro gran personaje desconocido por la historia es Gabriel Sánchez, también converso de Calatayud, y también fue el que convenció al rey. Y estos fueron las dos personas, aunque parezca increíble, que recibieron las dos primeras cartas que Colón mandó, y no los reyes. Por lo tanto, Calatayud tiene personajes, y algunos muchos que no he nombrado, de altísimo nivel. Tiene una comunidad intelectual de prestigio, una capacidad de trabajo imborrable, en la agricultura, en la fabricación de producción de libros. Aquí llegaban libros de toda Al-Ándalus, incluso de las zonas del sur de Francia, relacionados con la cábala. Aquí vinieron también muchos exiliados franceses y aquí hubo muchas desgracias en épocas, sobre todo con la peste, con la disputa de Tortosa y finalmente con la expulsión, que fue un dolor para todos. Y no quiero terminar hablando de este centro neurálgico que es Calatayud en sí mismo y como centro irradiador de su propia comunidad alrededor, que las había, aldeas que tenían relación con la judería de Calatayud, pero también con las aljamas importantes como la de Zaragoza, como la de Huesca, que también había Constantinis, como la de Tarazona, como la de Tudela, como la de Daroca, que siempre fueron unidas. Y toda esa influencia llegaba del sur por vía de Henares, el río Henares, que pasaba al río Jalón, y por aquí debajo, por donde yo vivo,
pues pasaban justo para ir a Zaragoza, al norte o a otras zonas, ¿no? Y Calatayud construyó unos castillos impresionantes en época islámica. La ciudad fue preciosa, era maravillosa. Y 5 castillos, pero todos confluían en el mismo, en el de los judíos. Es el único castillo que tiene las paredes forradas de piedra. De Bilbilis, una caliza micrítica espectacular, que también tiene la propia sinagoga. La sinagoga hay mucha discusión, porque ahí, si se hacen algún día excavaciones arqueológicas, que es lo que yo quiero, ahí vamos a encontrar los restos de la sinagoga de época de Al-Ándalus, la época que se destruyó con la Guerra de los Dos Pedros, la reconstrucción posterior autorizada por el obispo de Tarazona en 1368. Después el abandono del siglo XV y la construcción de la primero de Santa Catalina de Siena y después como iglesia de consolación. Las piedras, hay gente, investigadores como por ejemplo Motis o Álvaro López o otras personas que piensan que son ya producto de la destrucción de la Guerra de los Dos Pedros. Yo como arqueólogo no lo tengo tan claro. Yo pienso que esas piedras son mucho más antiguas y hay arqueólogos que en la excavación piensan igual que yo, como José Antonio, como por ejemplo Souto o Agustín San Miguel u otras personas que han investigado. La verdad es que esto no se resolverá hasta que no se hagan excavaciones arqueológicas en la sinagoga, pero probablemente hoy estamos más cerca que nunca de hacerlas. Y si no se hacen hoy, no se harán nunca. Y yo voy a luchar y estoy con el ayuntamiento intentando que por lo menos una parte del interior se construya y se excave y se ponga a acceso público, porque van a salir cosas muy interesantes y muy importantes. Y quiero acabar con esta persona, con nuestro querido Isaac Ben Moses Arama, el hombre que nació en Zamora, estuvo en Tarragona, estuvo en Fraga, estuvo en Zaragoza y acabó en Calatayud en el peor momento. Llegó a Calatayud en 1480 y se marchó con toda la dignidad del mundo en 1492. Salió exiliado hasta Nápoles y allí vivió 2 años más. Conoció a Abravanel. Su filosofía y su forma de ver el mundo, él la copió de alguna manera porque su hijo Meir le acusó de plagio. Pero él, en los años que estuvo aquí, hizo una obra impresionante, una resiliencia espiritual, una defensa a ultranza de la Cábala, de la Torá, frente a la razón. Hizo un Akedat Vizcar, que es un libro maravilloso con 105 sermones que se publicaría después, o el Hatú Hassan, que es la visión difícil, el debate cuando venían a la sinagoga de Calatayud los dominicos, como por ejemplo Antonio de la Torre, a predicar para que los judíos se convirtieran. Y era algo terrible. Pero Arama vio la jugada y supo resistir con sus propias armas, porque ellos conocían muy bien los predicadores cristianos la Cábala, pero también la Torá y también el Talmud, todo lo que les pudiera servir para poner en duda a la fe judía. Y Arama hizo un esfuerzo de resiliencia, se convirtió en la antorcha, aquí encontró su destino, el lugar donde defendió lo que él creía y se fue con la cabeza muy alta, con su obra, con sus ideas, con el libre albedrío, con el respeto de la Torá, a la que llamaba la señora, y a la sirvienta, a la que llamaba a la razón, ¿no? Y decía cosas tan curiosas, ¿no?, en los sermones que hacía en la sinagoga, que luego son los que van a producir este libro, que sí, muy interesante. Aristóteles, un gran personaje, pero defendía que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. O Platón, qué gran filósofo, pero estaba de acuerdo con la esclavitud. O los hedonistas, qué bonita la vida, la suya, pero el dolor de los demás no les preocupaba y él daba siempre respuesta en la Cábala y la respuesta en la Torá, la respuesta que le sirvió para dar la respuesta al exilio a través de su obra, esa luz imperecedera que nació en Calatayud y la expandió por todo el éxodo, por toda la diáspora. Y lo hizo a través de sus hijos, porque consiguieron nada menos que se publicara a través de Samuel y Nahemías, que fue el que pagó en Salónica en 1522 la publicación de la Akedat Vizcar, nada menos que de la mano de Gerson Soncino, que acababa de llegar en 1521 a Salónica. Fue un bestseller y fue una revolución, lo mismo que ahora la inteligencia artificial, es ese momento en el que la imprenta pudo, esa idea, todas esas ideas, esa resiliencia que él puso encima de la mesa, la expandió por toda la diáspora. Y también el Hatú Hassan o la mano de Absalón, que dedicó a su yerno que murió
como dijo su hijo Meir, fue una de las pocas veces que en su vida lo vio llorar. Es el último rabino de Calatayud, pero es el último rabino de Sefarad. Es el ejemplo que los judíos y los sefardíes debemos de conocer en el presente. Y no es porque sea mi libro, porque es un libro pequeño, corto, que no vale prácticamente dinero. Es lo de menos. Lo que yo quiero es el mensaje. Y él viene aquí por una razón, después de tener muchos problemas. Y él lo dice con una frase muy clara. Dice... Lo dice en la obra de Hazú Hassad, en la introducción. Dice, era una comunidad Calatayud de personas estimadas y prudentes, gente de excepcional calidad. Los mercaderes que trataban con Génova y Flandes discutían sobre el libre albedrío con la misma pasión con la que cerraban un trato, y los artesanos del cuero y el metal en sus talleres entonaban salmos que delataban un profundo conocimiento de los textos. Y allí, dice él, volvió a reunirse conmigo un grupo de discípulos y mi espíritu interior se agudizó. Y fue la forma en la que él trabajó para dar forma a esa obra tan importante, ¿no? Que es en la que da Yitzhak, que es la atadura de Isaías, que él de alguna manera se siente vinculado también en su vida, esa atadura a todo este proceso. Y con la dignidad y la cabeza muy alta, con todos los judíos de Calatayud que salieron, se han hablado de 600, que si 300, embarcar en Tortosa, embarcaron 120. Y entre ellos, y llegaron a Nápoles. Y allí pasó hasta unos años, 2, hasta que murió. Sus hijos le publicaron la obra. Pero hay un capítulo que he añadido yo especial, al final, aparte al que llamo el último discurso de Arama en la sinagoga antes de marchar, que es un viaje en secreto de su hijo Meir, que fue rabino de Zaragoza, disfrazado de italiano, vía Valencia a Calatayud, porque uno de sus discípulos, Joseph, uno de los jóvenes que le plantaba cara, y que es lo que él quería más que las respuestas, las preguntas y los debates. Él se convirtió al cristianismo en la ficción, bajo el nombre de José de Aranda, que yo dedico en este caso a homenajear también al alcalde de Calatayud. Le escribió porque él se quedó con los papeles más importantes de Arama. ¿Cómo se llama esto? Un diario que él escribió durante estuvo, y libros antiguos, porque imaginaos la salida de aquí, ¿no? Elegir qué te llevas, qué no te llevas, qué te confiscas, y se escondieron cosas. Y su hijo vino en 1520 en secreto a Calatayud. Él le dejó una marca con una letra hebrea en la sinagoga, que no era sinagoga, que era entonces la iglesia de Catalina de Siena. Y ahí vio que tenía acceso directo a verlo, se reunieron en las afueras de la ciudad, solos, estuvieron hablando, se emocionaron, se dieron abrazos, le dio toda la documentación de su padre, porque él creía que si no venía en ese momento ya no podría dársela, y la llave de la casa de su padre, del rabino. Y él se fue muy emocionado. El viaje fue mucho mejor de lo que él pensaba, la vuelta a Italia y de ahí a Salónica, y eso fue en 1520, y en 1522 en Rosh Hashanah se publicó la obra de Isaac ben Moses Arama, el último rabino de Calatayud y el último rabino de Sefarad. Bravo, Javier. Si ya teníamos entusiasmado de visitar Calatayud, luego de no solo de los contenidos que nos diste, sino del entusiasmo que además te caracteriza, uno no puede dejar de querer estar ahí. Y como decimos siempre, sentir lo que muchas veces no se ve, porque es cierto, queda poco para ver, pero hay mucho para sentir, especialmente con el paso de tantas personalidades y tan trascendentes en la historia. No, en la historia no solo de los judíos, ni siquiera no solo de los españoles, en la historia universal, obviamente. Bueno, tenemos algunas preguntas, comentarios. Yo quería preguntarte que ahí en tu presentación dice que lo que era la sinagoga, déjame quitar esto y poner esto. Ahí está, dice que la sinagoga mayor hoy es la ermita de la Consolación. ¿Esto está probado o es todavía una suposición? No, está completamente probado. De hecho, se conserva el muro de acceso con las dos puertas de entrada para hombres y para mujeres, precisamente. ¿Ah, sí?
el muro de piedra que tantos debatimos sobre si es ese muro que tiene trazas de ser de época islámica, los muros. Hay personas que defienden que no, que esos muros se pusieron nuevos con la reconstrucción que el obispo de Tarazona autorizó en 1368, y otros que piensan que puede ser, como Souto, especialista en historia islámica, San Miguel y otras personas, e incluso yo como arqueólogo, que eso tiene que ser de época mucho más antigua. Entonces lo que se conserva son las portadas de piedra, las dos puertas originales que salieron en 1995, con los arcos de ladrillo apuntado, incluso con el yeso que les protege, que todavía se conserva, y por una se entraba a lo que era la Zara, el lugar donde se reunían también para tomar decisiones, y después, donde había para lavarse las manos, y después se entraba al interior de la sinagoga, que podemos imaginarla muy parecida a Lorca, a Híjar, con los bancos rodeando la sinagoga, con la puerta de la izquierda era la de las mujeres y de los niños, que subía a la parte superior al matroneo, y ahí encontraríamos el ejal, encontraríamos la Torah, encontraríamos la menorá, inscripciones hebreas en las paredes, y puede ser que en yeso, puede ser, o pintadas como en Híjar, o en yeso en Molina de Aragón, aparecieron así. Sabemos que hay obras, porque Álvaro Bezasenso ha publicado que hay unos personajes que hacen este tipo de trabajos, y nos encontraríamos, por supuesto, con dos plantas y la iluminación de las ventanas que darían la luz al interior, y nos encontraríamos la Tebá, donde precisamente Isaac Arama lanzaba estos sermones que se hacía un silencio estremecedor, y que muchos de ellos eran en época invernal, que hacía un frío tremendo, aquí cuando nieva, y todos, me los imagino, todos ahí juntos en los bancos, escuchando sin mediar palabra y sin pestañear lo que este rabino nuevo que había venido les estaba contando, que era completamente diferente. Y eso que tenemos documentados 27 rabinos solo en el siglo XV en esa sinagoga. Luego hay otra sinagoga menor que se ha pensado siempre que es la de los tejedores, y que estaba en lo que es ahora lo que se llama una bodega de los scouts. No, eso no es cierto. Primero, ni está orientada, ni tiene ventanas, ni tiene nada. Se excavó y se dijo por los arqueólogos que sí, pero sabemos perfectamente por la documentación que después de la Guerra de los Dos Pedros, esta sinagoga menor estaba debajo de la peña. Incluso llegaron a comprar unas bodegas a la iglesia de la peña y pidieron autorización al rey para construirla allí, la sinagoga menor de tejedores, o la famosa de Dulce Abencabra, que estaba junto a Santa María. Pero era tal el jaleo que se montaba, como el término era sabadear, que tuvieron que cambiarse al interior de San Andrés y crear una sinagoga nueva tan bonita y tan perfecta que muchos judíos no querían ir a la mayor y querían irse allí, y se les prohibió, incluso con excomunión, que tenían que ir cada uno a la suya. Luego tuvimos la desgracia que no hemos hablado de eso, porque no podemos hablar de todo, la disputa de Tortosa, pues Abencabra se hizo Juan de la Cabra y se hizo cristiano, y se transformó no en iglesia, sino en una capilla dedicada a San Pablo. Y quiero decir, no hay una judería en España, yo no conozco ni Tarazona, ni Calatayud, ni Borja, ni Zaragoza. Las bodegas que hay en la judería de Calatayud, tanto en zona cristiana como en musulmana, y especialmente en la judía, unas bodegas para almacenaje de vino, de productos que traían del comercio, era impresionante, se conservan en la mayoría de las casas. Barcos apuntados de ladrillo enormes, que cuando vengáis y las iremos a ver, varias particulares y las que se conservan, que es un hecho extraordinario, que le da a Calatayud un valor enorme. Es como lo de las casas cueva, como lo de tener una torre como la Torre Mocha con un mirador que se veía hasta el cementerio judío, o el castillo de Constán, que sí que es propiedad de los judíos. E incluso pues todas esas menores, vamos a decir los oratorios privados, sinagogas menores, entre ellos uno de Valera Constantini, que era médico y tenía que ir a visitar a los enfermos y no podía ir a la sinagoga, y el obispo le cedió hacer una pequeña sinagoga en su interior, ¿no? Se nos está yendo el tiempo y no quiero dejar de hacer unas preguntas que nos hacen Javier. Bueno, por supuesto, los saludos de Nelson, de Adrián Toro Quinteros, como siempre, que además nos recuerda que hoy es Rosh Hodeh, estamos comenzando el mes de Kislev. Nos saluda Aida desde Zaragoza,
desde Zaragoza, qué bella Calatayud, un lugar imperdible, gracias por el programa y por difundir. ¿Cómo es que se ha perdido la lápida, la que venía de París? Breve, te pido que seas breve. Pues porque probablemente, como no supieron qué hacer con ella o alguien la perdió, y algunas de ellas sí sabemos que se utilizaron para hacer cal. Había aquí como lugares donde se fabricaba cal y se utilizaban para eso, ¿sabes? Porque la caliza. Entonces se quemaban, básicamente, algunas de ellas. De hecho, no quiero hablar de otra cosa, pero no hace 3 años o 4 se encontró otra en una casa nueva y se tiró al cemento para que no se viera. Y eso no te hablo del siglo XIX, te hablo de hace unos años. No pasa así, tal cual. Bueno, mira, aquí tengo una sorpresa para ti. Mira quién está con nosotros. El amigo Iñaki Echeveste, el gerente de la Red de Judería de España. Así que, y hablando muy bien de ti, diciendo que eres un magnífico historiador, arqueólogo, con profundo amor por su tierra, Aragón, y una extraordinaria persona, cosa que suscribimos, por supuesto. No puedo decir más que muchas gracias. Me emociona oírlo porque la verdad es una persona que aprecio mucho, que he conocido hace poco y hemos hecho una muy buena amistad porque es muy humano y tiene un trato sencillo y a mí me gusta tratar con las personas de tú a tú como personas normales. Claro, que conste que todo lo bueno que has dicho era antes de saber que él estaba mirando esto. Yo lo diré siempre, claro que sí. lo defenderé siempre porque me lo demuestra cada día. Bien, pregunta Adrián, ¿qué ha sucedido con los libros, los que fueron confiscados? Me imagino que quemados más que confiscados. Pues imaginaos lo que pasó aquí cuando llega Alfonso I el Batallador en 1120 a conquistar la ciudad. Aquí había un movimiento de libros, de libreros que se fueron corriendo como pudieron. Algunos de ellos incluso dicen que hicieron una historia de Calatayud que no es real, pero esa persona existe y se fue a Valencia y tenía una librería. Y muchos otros se abandonaron, otros se quemaron, algunos se perdieron y otros, sobre todo los judíos, se han conservado en muchas bibliotecas y de hecho hay varios libros que yo me sorprendí mucho hacer una investigación en profundidad, incluso algunos también para Constantini, un famoso, una persona hizo un libro para él, aparte del que hemos dicho, de la Cábala y de Aristóteles y muchos otros, y se conservan algunos en bibliotecas, pero la mayoría se perdieron. Seguramente, sí. Bueno, hay felicitaciones, Adrián, que Javier nos ha facilitado una de las llaves para seguir conociendo e investigando sobre los judíos de Calatayud. Más gratitudes. También nos saluda Berardo Trevino Garza desde México, donde se practica el criptojudaísmo durante el siglo XVI. Magnífico programa como siempre, nos dice Juan Valladares. Y quería leer algunos también de Instagram, donde Jaume Pons dice, en el libro verde de Aragón consta un Antonio Pomar, fue quemado por la Inquisición año 1400 y pico. ¿Tenéis algún Pomar en Calatayud? Yo no lo conozco, pero Pomar es una villa muy cercana a Jarque, aquí en la zona de la Aranda, que es un pueblo que se llama Pomar, y pudiera ser que pudiera ser. De todas formas, quien publicó el libro del Libro Verde en Aragón con la librería de certeza fue Miguel Ángel Motis, pero lo miraré. Lo que sí sé que están los Alconstantini no están porque nunca se convirtieron, pero otras familias... No, eso seguro que no. Seguro que no, pero otras familias que hubo en Calatayud sí, los Gabriel Sánchez y otros. Es un libro muy curioso, el Libro Verde. Eso da para hablar muy largo y tendido otro tiempo. Pero hablando de México, no quiero dejar de mandar un mensaje a una persona muy especial que hizo un trabajo sobre Calatayud y que ahora se ha vuelto al judaísmo después de que su familia se hizo conversa saliendo de Calatayud, que es Gustavo Calatayud, que es poeta, escritor, que estudió en Granada, escribió un trabajo fin de curso sobre Calatayud en época islámica y que él ahora ha vuelto al judaísmo, que su familia es cristiana y redenta y él en México, que está viviendo ahí en Córdoba, bueno, cerca de Córdoba, él se ha vuelto al judaísmo y es muy emocionante para mí porque le dedico un capítulo también en los podcasts y hablando de México y Monterrey, que tengo un gran cariño también por esa ciudad, por otras razones personales, de Tarazona, de una techumbre que se llevaron de Tarazona y está allí, puesta en una casa, en la Milarca, pues me agrada mucho de dar las gracias. Se nos va el tiempo, así que déjame, Javier, poder saludar a alguna de la gente que se conectaron, Profilán, FEFA Barcelona, bueno, Iñaki que se pasó a Instagram, muchos aplausos.
Ángel Calderón se unió, a todos, muchísimas gracias por estar. Nos fuimos, siempre tratamos de comprometernos, de no pasarnos de tiempo, por lo menos no por mucho, porque como decimos siempre, abrimos una puerta para encontrar 2 puertas cerradas. Así que ahora, empezando por Wikipedia, después van siguiendo, están todos los libros que los encuentran en Amazon, van a encontrar libros de Javier. Y también, por supuesto, como les decía, desde el lunes, hay mucho material que publica Javier y lo que nosotros vamos también a replicar. Así que, y además visitar Calatayud ahora, ¿no? Por supuesto. Os esperamos en febrero con mucho interés. Y de nosotros verdad, vamos a estar, pero al resto les aconsejamos que vengan, visitar claro Calatayud. Que sí, porque además de la judería hay muchas cosas muy bonitas que seguro conocer, que y sobre sí. todo, muy buena gastronomía y muy buen vino, y eso siempre es importante. Wow. Eso vas a tener que demostrármelo. Pues el vino te lo demostraré seguro. Y la comida yo creo que también, porque a ver si te superas tú un asado de cordero como los que hacen en el Mesón de la Dolores. Eso ya vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba. Javier, muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad, por tu poder transmitir, por tu pasión, por hacer de Calatayud un punto, un faro donde los judíos pueden mirar su pasado. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias a vosotros. Bueno, y nos vamos. Espera, nos vamos. Yo también tuve problema con la computadora hace un ratito, pero creo que ya estoy en condiciones de volver a poner... ahí está. Me había... ¿Te acordaste de los comentarios al final de...? Sí, los de Instagram, que ya los dije, ya dije todo. Muy bien. Porque es muy interesante. Como no los podemos ver acá adentro, no hay que olvidarlos. Claro. Yo bueno, recordarle, sí. Agradecidísimo de todos los comentarios, de verdad. Y nosotros... Quieren seguir a Javier, cada lunes lo van a encontrar en un video podcast que para facilitar lo ponemos en YouTube, que es por donde todo el mundo accede normalmente, así que ahí lo van a encontrar cada lunes en estreno cada uno de los 50 capítulos. Espero que me estén escuchando bien porque acá se está cayendo el mundo abajo con la lluvia. Está diluviando, sí. Está diluviando. Se oye. Sí. Bueno, nos volvemos a encontrar también el próximo domingo, como siempre, en Encontros de Al-Had, nuestro programa en ladino, un traslador ladino automático colaborativo. ¿Es posible? Bueno, veremos. Esto estará organizado por la asociación Aquí Estamos, anfitriona será Jenny Laneri Fresco y Sara Jiménez y Yonel Cohen, nuestros invitados. Y para el próximo jueves, en este mismo horario, tendremos, que lo hemos nombrado hoy, gracias Javier por adelantarnos algunos materiales sobre Álvaro López Asensio, lo tendremos a él hablando de los judíos de Zaragoza. Así que vamos a Aragón, vamos a tenerlo muy estos días a flor de piel en los próximos programas. Ya estamos en los últimos programas del año, nosotros seguimos el calendario de esta zona sur, o sea que enero, febrero vamos a estar en receso, estamos con los últimos programas, pero como ya les estamos diciendo, vamos a estar haciendo inclusive transmisiones en vivo desde las juderías de Aragón. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Chao, gracias Javier. Adiós. Hasta el jueves que viene.